lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Estamos llegando casi al final de esta serie titulada La armadura de Dios y hemos visto que para mantenernos firmes y guardar nuestra posición, Dios ha provisto para esta lucha espiritual que Pablo es como que la considera cuerpo a cuerpo, porque delante de él tiene un soldado romano seguramente. Pablo escribe desde una cárcel esta carta. Y a los presos de alto riesgo lo tenían siempre atado a un soldado. Así que cuando él está dando la conclusión de esta epístola, que ya llegamos al capítulo 6, Pablo considera poner algo más y hacer una especie de comparación, porque sin lugar a duda que el cristiano pasa momentos difíciles, pasa dificultades, y Pablo dice, bueno, la lucha y la dificultad es espiritual, es contra, vio que da detallado qué bien organizado que está el enemigo, pero dice, nosotros podemos mantener la posición, podemos resistir firmes, si sacamos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y en la lectura que recién vimos, Pablo dice que tenemos la verdad comparada a un cinturón, tenemos la justicia, que Pablo la compara a una coraza, tenemos la paz comparada a un calzado, la fe como un escudo, la salvación como un casco, y hoy nos toca ver la palabra de Dios, que Pablo la compara como una espada espiritual que nos proporciona el Espíritu Santo de Dios. El ejército romano poseía para las batallas por lo menos 3 tipos de espadas. Una espada larga que se utilizaba para poder irrumpir en el frente enemigo, otra mediana, que casi siempre se la conoce como gladius, y una espada más chica. Precisamente esta es la que hace referencia el apóstol Pablo, una espada corta, parecida a lo que nosotros conocemos como una daga, un puñal. Esta era utilizada para el combate precisamente cuerpo a cuerpo. Llamada pugio en latín o majaira en griego, de unos 28 centímetros más o menos, no llegaba a un pie. Este término aparece también descrito en Mateo capítulo 26, verso 51, cuando es el Señor arrestado y dice que uno de sus discípulos saca una espada. Fíjese que era tan chica la espada que nadie la vio, pero él sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, a un criado, a un siervo del sumo sacerdote. No sé si apuntó ahí, pero por lo menos le sacó la oreja y el Señor se la pegó de vuelta, ¿no? Ese es el término que se utiliza como una daga, como un puñal. También aparece en el capítulo 13, verso 4 de Romanos, dice, teme porque en vano nos lleva la espada. Está hablando de que debemos sujetarnos a las autoridades, porque los verdugos usaban justamente ese tipo de daga, de puñal. Pero entendemos hoy por el texto leído que Dios nos ha provisto de una arma exclusiva para esa lucha cuerpo a cuerpo, que nosotros constantemente libramos contra nuestro adversario y que deberíamos en algún momento poder hacerle daño. Todos los argumentos mentirosos del enemigo que él
precisamente trata de meternos en la cabeza, en el corazón, solamente pueden ser destruidos por la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es la espada que te proporciona el Espíritu. Así que yo quisiera hacer 3 preguntas a este tema para hoy. La primera es, ¿qué tipo de libro entonces la Biblia? Ya que es tan interesante que dice la palabra que Él nos proporcionó para que nosotros podamos dañar al adversario. Es el único arma que Dios nos proporciona para poder flagelar a nuestro enemigo. Lo demás es todo para cubrirnos. ¿Se ha dado cuenta usted de las características que tiene la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? En su casa, no sé si la ha traído hoy. Es muy interesante que usted traiga su Biblia al culto, pero también es interesante de que usted tenga una Biblia, se haga de una palabra de Dios para su casa, para su hogar, para tenerla, porque es palabra de Dios. No sé si usted vio, examinó, consideró las características que tiene la palabra de Dios, su naturaleza, sus atributos, sus cualidades, sus distintivos, porque no es cualquier libro. No se puede comparar ni siquiera a los grandes volúmenes que quizás existan en alguna biblioteca del mundo, la mejor biblioteca. Esto es palabra de Dios, palabra de Dios. Quiero solamente, como abuelo de pájaro, mencionar algunas características sin entrar en detalle, porque no es lo que hoy quiero considerar, pero para que usted vea qué es lo que usted tiene en sus manos y qué es lo que usted lee a diario, o qué es lo que usted debería leer para que la palabra de Dios lo sane, para que la palabra de Dios haga una obra en su vida. La palabra de Dios es infalible, infalible. Dice el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Amén. Así que tiene tanto poder la palabra de Dios que no tiene errores, es perfecta, pero también te libra de cometer errores. Pero lo más importante que dice el texto, que te da nueva vida, es decir, que te convierte. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una conversión? Es decir, cambiar de vida. ¿Qué es lo que te va a cambiar? ¿Hablar con el pastor? No. ¿Asistir regularmente al culto? No. Lo que te cambia es la palabra de Dios. Cuando tenés un encuentro con Cristo personal, con la palabra, porque Cristo es el verbo de Dios. Cuando tenés ese encuentro transformador, pasás de muerte a vida, te da nueva vida. Es decir, que la palabra, al ser perfecta, resucita muertos espirituales. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios te puede resucitar. Es infalible en su totalidad la palabra de Dios. Es inerrante, eso significa de que no tiene error la palabra de Dios, de punta a punta. No hay ni siquiera una parte que contenga un solo error. Es completa. En Apocalipsis dice que no se puede ni agregar ni sacar para que no caigamos en maldición. Es decir, que la palabra de Dios es completa de punta a punta. Es autoritativa, esto incluye que, o supone que tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. La historia no es otra cosa que el cumplimiento de la voz de Dios. Todo lo que Dios dijo se cumple. Se ha cumplido y se cumplirá. Amén. La palabra de Dios es suficiente. Este libro no solamente es suficiente para salvarte, también es suficiente para hacerte cada día más sabio. Amén. Para capacitarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Es eficaz. Cuando la Biblia habla, cuando Dios habla, las cosas que Dios habla suceden. Cuando Dios dice que hará algo, se cumple, lo hace. Amén. Dice la palabra Isaías 55:11. Por lo tanto creemos que hará todo lo que Él ha prometido que hará. Si el Señor dice que vendrá, vendrá. Amén. Cuando Él dice que salvará, salvará.
Cuando Él dice que sanará, sanará. Amén, gloria a Dios. Es divina la palabra de Dios. No es de interpretación privada, no es de voluntad de hombre, es netamente inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto es divina. Es eterna, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El profeta lo dijo de esta forma, Isaías 40, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Jesús lo dijo de otra forma, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es vivificante. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Cuando el Señor te habla, hay un surgimiento de la vida de Dios en tu espíritu. Es vivificante porque proviene del espíritu, el espíritu que da vida. Pero además la palabra de Dios es nutritiva. Fíjese cuántas cosas le estoy diciendo cuando usted lee este libro pueden ocurrir en su vida. Es vivificante, es nutritiva. Estudiar la palabra, leerla, es comparado o es el equivalente a alimentarse bien. Su espíritu, su alma, no puede alimentarse con un asado, con un guiso. Eso lo alimenta al cuerpo y se acomoda donde usted menos quiere, ¿no? Pero ahí lo alimenta el cuerpo. Pero de la misma forma que usted alimenta el cuerpo, tiene que alimentar su espíritu, su alma. ¿Y cómo se alimenta? Con todo lo que usted ve, con todo lo que usted escuche. Dígame cómo está alimentado su espíritu. Entonces hay que cuidar bien qué es lo que le metemos adentro para que después tengamos buenos resultados, ¿no? Por eso, alimentarse bien equivale a leer la palabra, a estudiar la palabra, porque es el verdadero alimento. Pero además la palabra de Dios es sanadora. Sanadora. Dice el Salmo 107, envió su palabra y lo sanó. Gloria a Dios. Es decir, que cuando Dios abre la boca y te declara sano, se tiene que ejecutar esa orden de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, dice este Salmo que envió su palabra y los libró de la muerte. Solamente Él puede librarte de la muerte. Amén. Para la muerte del cristiano es bienaventuranza. ¿Sí? Nosotros no tenemos miedo a morir porque el Señor quitó ese temor a la muerte. Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Es mejor lo que nos puede suceder allá, porque el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Es más, allí está la verdadera vida, allí está la verdadera salud, allí no hay más lágrimas, no hay más llanto, no hay más dolor, pero mientras estamos aquí en la tierra tenemos que pasarla y no la pasamos solo, el cristiano no la pasa solo, el cristiano lo tiene a Cristo el Señor. Amén, que constantemente lo va librando de la enfermedad, lo libra de la muerte y lo libra de un montón de cosas que a veces tenemos que combatir mientras estemos en este mundo. La palabra del Señor es consoladora, podemos animarnos con esta enseñanza que constantemente compartimos, Primera de Tesalonicenses 4:18, pero también es generadora, reproductora, es como que la palabra de Dios reproduce salvados. Hechos capítulo 4, versículo 2, dice que Pedro y Juan estaban compartiendo el Evangelio. Hubo celos de los fariseos y los escribas, lo encarcelaron, pero para ese momento ya habían 5.000 varones convertidos a Cristo. Gloria a Dios. Es decir, que la palabra tiene el poder de multiplicarse. Pero también es útil, 2 Timoteo 3:16, útil para mostrar a la gente cómo se debe vivir a la manera de Dios. Es decir, que hay gente que dice, ¿cómo puedo vivir para agradar a Dios? Bueno, está todo acá, en la palabra del Señor. Acá nos dice cómo es que Dios nos manda a vivir a los seres humanos. La palabra de Dios tiene símbolos. Vio que para aprender y para enseñar muchas veces utilizamos símbolos, los símbolos que nos transmiten imágenes para que nosotros podamos comprender mejor. Hay ciertas imágenes en la Biblia para una mejor comprensión de cómo actúa la palabra de Dios en nosotros. Solamente le menciono así rápidamente para que usted sepa. La palabra de Dios mismo se compara a un espejo.
¿Cuántos de ustedes cuando se despiertan, lo primero que hacen cuando van al baño, se miran al espejo? Y usted se mira y dice, qué lindo que soy. Algunos dicen, qué mal que estás. Y se consuela y dice, está decidiendo si se peina o no se peina. Y algunos dirían, ¿cómo me gustaría peinarme? Pero un espejo. ¿Por qué un espejo es la Biblia? Porque nos vemos como Dios nos ve. Verdaderamente nos vemos acá como somos. Si usted no lee la Biblia, no se va a dar nunca cuenta cómo es. Cuando usted se ve en un espejo, se ve un error, se ve otro, trata de corregirlo. Se ve y dice, qué mal que estoy por acá, qué bien que estoy por acá, qué buena nariz que tengo. Se halaga, se dice, bueno, acá hay que mejorar, pero eso lo hace leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es como un crítico. ¿A cuántos de ustedes les gusta que lo critiquen? A nadie. A nadie nos gusta que nos critiquen. Nos gustan que nos halaguen, pero ¿sabe que la crítica a veces en la palabra de Dios tiene otro sinónimo que es discernir? Ahí le gustó, ¿no? Discernir. Dice, yo para eso ando bien, pastor, para discernir lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Bueno, la palabra de Dios es como una persona que nos discierne y nos hace ver si realmente somos carnales o estamos andando en el Espíritu de Dios, que es lo que realmente tendría que ser. Pero la palabra de Dios también es como una semilla, que cuando es tirada en cierto tipo de terreno, produce cierto tipo también de rendimiento. Es como una simiente. La palabra de Dios es como un lavacro. Es decir, que el lavacro en el Antiguo Testamento estaba entre el altar y el lugar santo, el lugar santísimo. La palabra de Dios nos sirve para la limpieza de nuestra alma. La palabra de Dios es lámpara, es luz. Dice un salmo, lámpara es a mis pies tus palabras, lumbrera a mi camino. En la antigüedad se caminaba mucho de noche en el desierto, se ponían las lámparas atadas a los pies para poder caminar y ver dónde pisaban. Bueno, en este mundo de oscuridad, la guía perfecta es la palabra de Dios. Si usted no sabe qué decidir, qué decisión tomar sobre ciertas cosas que tiene que diariamente decidir, usted tiene que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia con relación a esa situación? Te guía, te da luz. La palabra de Dios también es fuego. ¿Por qué fuego? Algunos dicen que el fuego ilumina, pero tiene otra propiedad también interesante. El fuego purifica. Quizás usted necesite en esta noche ser purificado por el fuego de la palabra de Dios. Quita las impurezas. La palabra de Dios también es un martillo. Un martillo que dice que quebranta la peña. Hay corazones tan duros como una piedra. En esta noche no hay duro para el Señor. Amén. El Espíritu Santo de Dios puede utilizar el martillo de su palabra y quebrantar ese corazón de piedra y darte un corazón tierno y que es accesible a la voluntad de Dios. La palabra de Dios también es como comida. Esa parte me interesa. Dice que es como leche, es como miel, es como pan y es como alimento sólido. Supóngase como un guiso, algo que lo alimenta bien. Leche para como el recién nacido. Si usted ha nacido espiritualmente recién, no puede comer un guiso. Algunos dicen, ¿cómo me gustaría profundizar en la palabra? No. Para vos hay otro tipo de alimento. Algo más suave. Es como leche, es como miel, es como pan, es como alimento sólido. Algunos veo que no quieren salir de la mamadera, ¿no? Pero ya es tiempo de alimentarse bien espiritualmente. Y también es como una espada, que es lo que en esta noche yo quiero que nos detengamos un poquito para ver. ¿Qué nos dice Pablo con relación entonces al Espíritu en la epístola que él está escribiendo? Pablo nos dice tres cositas interesantes, que esta carta, Pablo cuando les escribe a los de Éfeso, le dice que el que se convierta a Cristo, el que nace de nuevo, tiene una particularidad. El Espíritu de Dios viene a morar dentro suyo. Le llama la zarra del Espíritu.
Es como que Dios envía a su Espíritu Santo a vivir dentro de tu corazón. Imagínense el privilegio que tienen los creyentes, los hijos de Dios. El Espíritu de Dios vive, mora acá adentro. Amén. Así que hay que cuidarlo, que no se vaya. Hay que guardarlo para que Él se sienta cómodo. Para eso hay que brindarle el ambiente necesario para que Él se sienta cómodo. También Pablo enseña que hay que tener en cuenta cómo nos comportamos. Efesios capítulo 5, verso 16 al 18, Pablo dice que debemos vivir como gente que piensa lo que hace. Debemos vivir y no ser, lo dice la palabra, no como necios. Si usted quiere una palabra más actual, no como tontos. No podemos vivir como necios, porque también los días pasan y se desperdicia rápido el tiempo. Pero para esto, dice Efesios capítulo 5, verso 18, debemos vivir siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Vivimos por el Espíritu, pero también seamos guiados por el Espíritu, siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando uno vive lleno del Espíritu Santo, imagínese como una jarra a la cual tiene alguna basurita adentro, usted le echa el agua y le echa hasta que comienza. ¿Qué pasa si le sigo echando? Rebalsa y la basurita se cae. ¿Sí? Cuando uno vive lleno del Espíritu Santo, esas basuritas, esas cosas que están mal, no tienen lugar, no tienen cabida. Lo que tiene cabida es el agua de la palabra de Dios. Amén. Y vivimos diferente. Y tercero, Pablo enseña que el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene una palabra que es como una espada. ¿Escuchó? Tiene una palabra que es como una espada para ayudarnos en nuestra lucha diaria contra las huestes espirituales de maldad. Hay luchas que los cristianos tienen que no es contra algo que se ve, sino es invisible. A ver si me entiendes, si yo me puedo dar a entender. Tu lucha no es contra tu esposo, ni contra tu esposa. Es espiritual. Pero quizás algo que te dice o algo que te dijo te hizo sacar fuera de sí, te hizo enojar y te hizo embravecer y te hizo poner los pelos de punta y te sacó fuera de sí y usted dice, ¿pero qué? Pero si estábamos bien. ¿Qué pasó? Quizás te contó o te dijo algo o sacó a luz algunas cosas que ya estaban, parece, sepultadas y ardió Troya, ¿no? ¿Puede notar usted a veces que la lucha es espiritual? Que no es física. Si fuera, dice Pablo, es espiritual, netamente espiritual. Si bien es cuerpo a cuerpo, pero usted piense que es espiritualmente, no un cuerpo a cuerpo donde usted tiene que lanzar golpe al otro que lo tiene al lado. ¿Sí? Porque si usted da un golpe, ¿qué hace el otro? Se la quiere devolver. Esa no es la lucha que habla el Señor. Es una lucha espiritual. Lucha espiritual. Y el arma que el Señor te da para esa lucha es una espada, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué clase de palabra utiliza el Espíritu? La última pregunta. Hay dos formas de traducir el término palabra cuando el Espíritu cita la palabra. Hay dos palabras que se traducen al español del griego. Una es logos, muy conocida, y la otra es rema, también del griego. Es decir, que la palabra se traduce en dos. Una es logos y la otra es rema. ¿Sí? Logos significa la palabra de Dios en sentido general. Puede ser la palabra escrita, puede ser un mensaje que está aquí escrito, puede ser un discurso que pronunció Pedro, en la predicación de Pablo. Puede ser entonces cualquier tipo de palabra que nosotros podamos leer. Logos se refiere a toda palabra de Dios en la Biblia, general. Pero la palabra rema son palabras dichas en presente, dirigidas a un individuo en un momento específico. Es decir, que la palabra rema es para un momento específico. Es la palabra pronunciada
no escrita sino dicha, es decir, susurrada. La palabra que sale de la boca. La palabra de Dios que en este momento sale de nuestra boca. Cuando yo pronuncio la palabra de Dios, esa palabra se transforma en palabra rema. Por ejemplo, en Mateo 4:4 aparece esta frase tan famosa. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra rema. Sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Note algo interesante. Todos los remas son logos. Pero no todos los logos son rema. Porque para que sea rema, tiene que ser pronunciada. Así que vayamos de vuelta a Efesios capítulo 6, verso 17, que dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra entonces hablada de Dios, que es el rema de Dios. Parafraseando un poquito, es decir, debes tomar la daga del Espíritu Santo y pronunciar las palabras que Él te susurra para que la puedas decir. Diciendo la palabra es que le vas a causar daño a Satanás. Palabra que es poderosa para nosotros, pero al diablo lo debilita, lo hace huir. Cuando pronunciás la palabra de Dios, el diablo huye. ¿Sí? La palabra de Dios, la palabra rema, destruye al enemigo. Para que el Espíritu Santo tenga logos, es decir, tenga de dónde agarrarse para entregarte una palabra, para que el Espíritu Santo tenga una palabra logo, usted tiene que entonces tener logos adentro. Tiene que tener palabra de Dios. Logo es como ir haciéndose como una caja de herramienta. Esta es la palabra de Dios en su totalidad. ¿Cuántos de ustedes tienen en casa una caja de herramientas? Usted quizá no compró toda la herramienta de golpe, sino que fue haciéndose de una pinza, de un destornillador, y su esposa dice, otra cosa más, y sí, me hace falta una pico del oro, y después empieza con alguna herramienta media rara, y ¿son caras o no son caras las herramientas? Pero usted dice, la necesito, es muy importante, me va a hacer falta, pero ¿para cuándo? Eso no la podemos comer. Y usted sigue comprando, y se va haciendo una caja de herramientas. Ahora, esa caja de herramientas que usted tiene, vamos a suponer que en algún momento usted tiene un desperfecto en el auto, usted tiene un desperfecto en la casa, porque hay veces que los artefactos hacen, por ejemplo, cortar la térmica. ¿Y usted qué hace? Va a buscar la herramienta adecuada para la situación que corresponde. Vamos a suponer que hay un desperfecto en la luz de su casa. Lo primero que usted tiene que agarrar, ¿qué es? Un buscapolo. ¿Para qué? Para ver si hay corriente o no. O usted va y corta directamente. No, dice, no, si yo compré un buscapolo. Ahora es el momento de usarlo. Y va y dice, bueno, detecta que no hay luz. Si se le corta una manguera en el auto, usted para cambiar la manguera, ¿qué tiene que agarrar? Lo primero, un destornillador para desajustar ¿cómo es la abrazadera? Entonces, cada herramienta para una situación específica. Eso es logos. Perdón, eso es rema. La palabra justa para la situación específica. El logo es la caja de herramientas. El rema es la utilización de la herramienta para una situación especial. Entonces, hay una verdad que de repente el Señor te ilumina, que te ayuda a derrotar al enemigo, al problema que Él te quiere levantar. Hay una situación muy especial donde se ejemplifica esto que le estoy diciendo, es cuando el Señor es tentado en el desierto por Satanás. Mateo capítulo 4. Hay 3 tentaciones con las cuales Satanás quiere dejar fuera de combate al Señor. ¿Por qué se arma ese tipo de tentación? Porque cada vez que Dios aparece en escena,
El diablo quiere desacreditarlo y quiere hacer que él pierda veracidad en lo que él dice. El Señor se presenta y es bautizado en las aguas. ¿Y qué sucede? Hay una voz que se escucha del cielo. ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado. Y dice que una paloma descendió sobre él. Es decir, el Padre hablando, el Hijo bautizándose y el Espíritu descendiendo. Acto seguido, él es probado en el desierto. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado. Satanás lo pone a prueba. ¿Y qué es lo primero que dice después de ayunar 40 días? Si eres hijo de Dios, porque el Señor ya tenía hambre. Dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y es bastante particular, ¿no? Porque Jesús responde con una cita del libro de Deuteronomio. ¿Cuántos de ustedes leyeron alguna vez Deuteronomio? Es aburridísimo. Y el Señor lo venció con las 3 citas del libro de Deuteronomio. Repetición de la ley. Como que usted dice, otra vez leyendo lo mismo. De ahí el Señor sacó 3 versículos para hacerlo pedazo a Satanás. Así que nunca menosprecie un libro de la Biblia, por más aburrido que sea, porque se ve que hay poder en las palabras de Dios. Es decir, que lo que hizo el Señor fue que Él tenía logos adentro y utilizó rema para hacer pedazo la tentación de Satanás. Pero ¿por qué hizo eso? Porque una sola palabra del Señor hubiera bastado. Pero Él quiso mostrarnos el modelo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? Y Él va a Deuteronomio 8 para contestarle a Satanás y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con eso el diablo quedó ahí medio intranquilo. ¿Por qué? Porque Satanás lo estaba tentando. Dice que tenía hambre. ¿Qué hace usted cuando tiene hambre? 40 días estuvo sin comer. A ver, ¿qué hace su esposo cuando tiene hambre? ¿Se enloquece? ¿Sí? Empieza a gruñir. Se transforma, ¿no? Se desespera. Y abre la heladera, no ve nada, cierra la heladera, ¿no? Ve agua nomás. ¿Qué hace su esposa cuando tiene hambre? Agarra un número así y llama. Total paga el que trabaja, ¿no? ¿Qué hace uno cuando tiene hambre? El Señor tuvo hambre y vino Satanás a tentarlo. Pero la tentación de Satanás fue muy sutil. No sé si usted se da cuenta. Le dice, decile a esas piedras que se conviertan en pan. Porque viste que Dios no aparece para hacer nada. No sé si te diste cuenta. No sé si es tanto tu padre, porque tu padre no está supliendo tu necesidad. Si vos sos hijo de Dios, tu padre no tendría que haber tenido en cuenta esto, ver tu hambre, ver tu necesidad, suplirla. ¿Y para qué esperarlo? Ya que vos sos el hijo de Dios, convertí estas piedras en pan, si vos lo podés hacer. ¿Qué le está diciendo el diablo a Jesús? Movete independientemente de Dios. No esperes. Haz algo por tu cuenta. ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Cuál fue la tentación que le hizo hacer a Adán y Eva? Él es sutil. Él cada vez que dice algo es mentira. Él te quiere embaucar, te quiere hacer caer. Lo quiso hacer con el Señor. Por eso el Señor sacó una palabra de la caja de herramientas y lo liquidó. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo mismo quiere hacer el diablo con tu vida. ¿Cuántas veces hay en la iglesia jóvenes
y jovencitas ya en edad de casarse, de tener su hogar, de crear su matrimonio, de ser felices. Y miran a los candidatos y miran para allá, miran para acá y no hay. No hay. Los jóvenes dicen, acá no hay ninguna que me guste. Y comienzan a examinar y mirar. Me dijo una vuelta un hermano, pastor, acá no hay ninguna. Y no había ninguna. Le digo, orá al Señor para que Dios te provea. A la siguiente semana llegó una chica. Y me dice, esa es. Ahora están casados. Pero Dios responde a la oración. Pero hay veces que en la desesperación queremos actuar independientes de Dios. ¿Cuál es la sugerencia del diablo? Y anda afuera, buscate alguno. Porque acá no hay. Anda a ver a algún filisteo. Tráelos y después se va a convertir, si vos venís a la iglesia. Seguramente después se convierte. Y ese seguramente Dios no lo respalda con la palabra. ¿Se dan cuenta lo que le digo? Pero la tentación es esa. Movete independientemente de Dios. Hacela por tu lado, porque parece que el Padre no te considera. Eso quiso decirle Satanás a Jesús. Y Jesús lo paró en seco con una palabra. Vamos a la segunda tentación. Le dice el diablo, después de mostrarle algunas cosas, dice, lánzate, total, los ángeles te van a cuidar. Y note esto que es muy interesante, ¿no? Jesús le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Quiero detenerme en esto que es muy interesante, hermano. Lo que hace el diablo es citar una palabra fuera de contexto. ¿Me va siguiendo? Una palabra fuera de contexto. ¿Qué significa eso? Que lo quiso engañar. Le dijo, tirate si total, dice la Biblia, que el Padre te va a guardar. Al sacar una palabra fuera de contexto, Dios no respalda al resto, porque no está diciendo la totalidad de la verdad. Nuestra responsabilidad es confiar en Dios, porque ¿qué dice la palabra? Escrito está, le dijo el Señor. La palabra se responde con la palabra. Escrito está, sacó una rema de la caja de herramientas, ¿no? Escrito está, sacó y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Nuestra misión no es tentar a Dios, sino creerle a Dios. Amén. Hay gente que por ahí quiere tentarlo a Dios. A ver si yo hago esto, ¿qué pasa? Si hago lo otro, a ver si Dios me considera, me tiene en cuenta. Mis hermanos, nuestra responsabilidad no es probar a Dios, sino confiar en Él. Nosotros somos los que tenemos que ser probados, no Dios. Él ha dado innumerables pruebas de su amor, de su cuidado, de su bondad. Todo está en la Biblia, de su gracia. Un texto fuera de contexto, ¿qué dice la hermenéutica? Es un pretexto. Repito, un texto fuera de contexto es un pretexto. El asunto, hermano, no es citar la Biblia, sino citarla en su contexto. ¿Sí? Citarla en su contexto para que sea realmente pura verdad. Este tema de sacar un texto fuera de contexto hoy es muy utilizado también por los falsos enseñadores, falsos maestros, falsos ungidos, falsos que realmente te quieren hacer creer algo que la Biblia no dice, porque lo utilizan fuera de contexto. ¿Se entiende? El enemigo también tiene sus siervos. Tengamos que tener mucho cuidado con todo lo que oímos, con todo lo que vemos. Y para eso tiene que estudiar bien la palabra del Señor. La última tentación dice, bueno, vamos a terminar. Póstrate y adórame, le dice. Le mostró todos los reinos,
dice a mí se me fue concedido, fíjate allá, fíjate por acá. Todo esto lo podés lograr si tan solamente te postrás delante de mí y me adorás. Sabe que el diablo también a usted le hace esa tentación, ¿no? Te dice, te dejo tranquilo si me adorás, te postrás delante de mí, reconocé que yo soy tu Señor y te dejo de molestar un rato. ¿Qué le va a decir usted? Jesús le dijo, no porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén, está escrito. Así que las palabras que el Señor utiliza fueron palabras específicas para un momento específico. Palabra específica para un momento específico. Esas fueron las palabras que utilizó el Señor para destruir a Satanás. ¿Y cómo cree usted que va a destruir al diablo? Haciendo lo mismo, ¿no? Con palabra específica para momento específico. Note lo importante entonces de conocer ¿qué cosa? La Escritura. La Escritura. De leer la Biblia. Si no tiene Biblia, hágase de una Biblia. Hay gente que no sabe qué hacer con la Biblia, le puede a lo mejor prestar una o regalársela. Lea la Biblia, estúdiela, medite la palabra del Señor. Los ignorantes espirituales, los ignorantes escriturales sobre todo, no tienen ni cómo empezar a batallar contra el diablo. Repito, los ignorantes escriturales que no conocen la Biblia, no tienen ni para empezar a pelear contra el diablo. Han perdido la batalla antes de empezar. Para utilizar la daga que habla la palabra, se necesita gran precisión, porque es una palabra que tiene que ser dada con eficacia. La Biblia no es de ninguna ayuda para aquellos que no saben citarla. Por más que usted duerma sobre la Biblia y se la ponga sobre el pecho, como hacen algunos. Recuerdo una vuelta que se había convertido un hermano y dice, tengo luchas espirituales, ando re mal. Y ¿sabe lo que hice, pastor? Abrí el Salmo 91 y me lo puse así. ¿Y qué pasó? Nada. Y claro, digo, porque esto no es tabú, esto no es algún amuleto que usted pueda utilizarlo. Es la palabra hablada, la palabra citada, la palabra dicha, lo que hace huir a Satanás. Entonces, realmente Dios quiere ayudarte, pero necesitas conocer la palabra. ¿Sabe que una vuelta volví de la escuela? Yo tenía 15 años. Y mi conversión fue bastante fuerte para mis compañeros de la escuela. Porque yo era uno más de ellos. Pero les dije que me convertí, que me entregué al Señor, que Dios llenó el vacío que había en mi corazón. Yo ya estaba en segundo año. Que el Señor perdonó todos mis pecados, que me dio vida nueva. Y algunos me miraban y me decían, dice, esto está con su grupo de paz y amor, y capaz que fuma marihuana. Me trataban así como una especie de loquito, ¿no? Le digo, no tiene nada que ver con eso. Digo, el Señor me transformó, soy una persona normal, miro el mismo sol, respiro el mismo aire, pero tengo nueva vida. Y claro, me fui retirando un poquito de ellos y los chicos me miraban medio como con asombro. En un momento me acuerdo que estaba sentado así y me di vuelta así y estaban todos mirándome, como diciendo, le lavaron el cerebro. Y sabes que cuando venía caminando de la escuela, porque yo venía caminando de la escuela de Rosario, en un momento me asaltó como una palabra que me decía, ¿y si realmente estás loco? ¿Y si realmente estás loco y te lavaron el cerebro? Pero vino así como algo en mi mente, ¿no? ¿Sabe que saltó del otro lado? Una palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra? Porque, claro, estaba leyendo el Evangelio de San Juan. Y San Juan dice
la luz en medio de las tinieblas resplandece. Y se apagó eso que me vino como a saltar. Saqué una rema, pero porque leía la Biblia. Qué loco ni loco, digo yo. Soy como una luz en medio de las tinieblas, digo. Así que eso calmó mi espíritu y me hizo dar más fuerza para seguir batallando contra las tinieblas, porque quería rescatar a esos chicos de cómo estaban, ¿no? En el mismo lugar venía caminando y otra palabra que me dice, y si realmente no estás en la verdadera iglesia, ahí vino con más. Otra artillería, era medio rara. Y si realmente no estás en la verdadera iglesia, yo la verdad que me quedé medio como pensando, ¿no? ¿Y sabe qué vino del otro lado? Porque ya estaba leyendo Marcos. Marcos capítulo 16. Digo, no, pero la verdadera iglesia tiene señales, tiene que tener señales. Y ahí surgió otra rema de parte del Señor, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En la iglesia se echa fuera demonios? Sí. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y ahí hablan en lenguas, sí. En mi nombre, y allá sucedía todo. Estoy en la verdadera iglesia, digo. Gloria a Dios. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay logos con rema. Si no hay logos, no hay rema. Si no lees, si no estudias, no podés combatir los dardos que te manda el enemigo. Amén. Entonces, a su debido tiempo, eso ya después el diablo no te molesta más, porque no sabe para dónde agarrar, ¿no? Pero cuando lo combatí con la palabra, él se retira. Entonces, termino, tu responsabilidad es entender la palabra de Dios. ¿Sí? Tu responsabilidad es entender la palabra de Dios. Dice la palabra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a cual 100, a cual 60, a cual 30 por uno. Dice el verso 23 del capítulo 13 de Mateo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y escuche, y entiende la palabra. El que oye, pero entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Es decir, que el resultado lo da el Señor. Pero escuche, usted puede escuchar hoy la palabra, pero no entender absolutamente nada. ¿Qué hace el diablo? Dice que viene y le roba la semilla para que no dé fruto. Pero usted quizá en esta noche escuchó y entendió. Entendió. Su misión es entender. ¿Por qué le digo esto? Porque hay mensajes que usted no va a entender nada. Hay otros que sí va a entender. Pero hay que preocuparse, hay que indagar, hay que leer. Esta serie que yo estoy dando, ya estoy llegando al final. Es para crecimiento espiritual. Pero hay otro alimento que usted puede llegar a leer y comprender y que es el que usted necesita. Por ejemplo, las personas nuevas, ¿qué necesitan? Un seguimiento espiritual. Donde uno le da la mamadera espiritual, para que pueda comprender, para que pueda asimilar, para que pueda entender bien. Pero para otros no le es necesario porque ya pasó de la leche, pasa a otra clase de alimento. Usted tiene que tener el rema de Dios. No puede salir con un revólver a combatir al diablo, usted tiene que salir con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos nosotros a disposición? Por ejemplo, si usted quiere ser un obrero bien preparado, anótese en el seminario. Ahí va a entender un montón de cosas que le hace falta entender, que desde el púlpito, en una hora que predica el pastor, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque se necesita más tiempo de otros maestros, de otros profesores, para que usted entienda algunas cosas que son muy necesarias. Anotate en el seminario. ¿Cuál es tu plan de estudio? Vos que tenés Biblia, ¿qué estás leyendo? ¿Sabe qué hacen algunos? Se levantan a la mañana, guíame Señor, y le mando el dedo. La guía que tiene es el dedo. Dedomancia. No es así, hermano. Hay un plan de estudio. Estudie proverbios para ser sabio. Quiere profundidad espiritual y crecer en adoración y oración, lea los salmos.
¿Se da cuenta de lo que le digo? Está pasando por sufrimiento, lea Job. Estudie, lea, hágale preguntas al texto. Hay algunos hermanos que le repartí una hojita que tiene que ver con preguntas que se le puede hacer al texto. Siempre la tengo a disposición para todos aquellos que dicen, pastor, ¿cómo hago para profundizar la palabra? Entonces le alcanzo eso, en PDF se lo mando. Pero no todos se acercan con ese hambre y con esa sed de decir, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo profundizo? ¿Qué pregunta le hago al texto? ¿Cómo me ayudo? ¿Cuáles son las herramientas necesarias para poder profundizar la palabra de Dios? Y hay muchísimo para estudiar. No sé qué libro está estudiando, pero póngase a estudiar una epístola, un libro. Póngase a estudiar un tema si no quiere, a través de toda la Biblia. Pero busque logos. Si usted mete palabra dentro de esa caja de herramientas que es el corazón, el Espíritu Santo te dará una palabra rema para deshacer las obras del diablo. Amén.